Bien, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Pedro Sin y Ureña, hematólogo y director del Hemocentro Nacional. Día Mundial del Donante de Sangre, que es mañana miércoles 14 de julio. Dos fechas buenas. Se derramó sangre patriótica el 14 y es Día de la Sangre del Donante. Doctor, bienvenido y gracias. Creo que la primera pregunta es dos cosas básicas. ¿Cuál es la situación de el uso de sangre en República Dominicana y si existe algún marco legal? Muy bien, buenos días. Julio, de repente me coloqué un poco nostálgico porque Sin y Ureña, nos decía el señor Manolín en el Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y entonces lo recordé rápidamente. Pero bueno, para responder esa pregunta es de interés, obviamente, conocer cuál es la capacidad de colecta según los organismos internacionales, colecta voluntaria, donación voluntaria que debe tener un país. Se estima que un país desarrollado, digámoslo así, debe tener una tasa de donación cercana entre los 30 a los 36.2 por cada 1.000 habitantes. República Dominicana, al decir de los economistas, se mantiene, ¿verdad?, en un término medio alto. Y cuando es medio alto se necesita 16.2 por cada 1.000. Y nosotros apenas llegamos a 8. Entonces, si eso es así, obviamente va a redundar, va a impactar negativamente en todos los procesos, ¿verdad?, de lo que es la terapia de transfusión. Nosotros tenemos una demanda de cerca de 300.000 unidades por año. ¿De dónde sale esta cifra? Sale de una constante de 0 a 5, tomamos la media, a pesar de que todavía no conocemos cuántos somos. Ahora, recientemente del censo, colocamos 11.5 millones de habitantes y eso nos da esa cifra como demanda durante un año. Ahora, el déficit se calcula de la siguiente manera. Nosotros, en el año 22, por ejemplo, pudimos captar y colocar en hospitales y clínicas 142.000 entre todos. ¿Tá? Entonces, eso se le resta a 300.000 y la cifra que nos da, que es la mitad de la demanda, entonces es el déficit. Entonces hay que trabajar en esa dirección como con una estrategia comunicacional. Yo debo de ser aquí suficientemente tácito y decir que el primero que me dijo de su disposición de participar fue Julio Jacín, la primera vez que vinimos hace más de un año y medio. Entonces, eso ahora estamos construyendo lo que será la etapa final de una verdadera estrategia comunicacional permanente, sostenida en el tiempo, y nosotros estamos asistiendo a todas aquellas empresas, universidades, iglesias. Ya llevamos 15 acuerdos firmados. El de esta tarde es sumamente importante, primicia. Esta tarde vamos a firmar, es decir, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y el ministro de Salud, Daniel Rivera, van a firmar un acuerdo allá en el Ministerio de Industria. Y eso es importante porque todos conocemos cuál es el ejercicio y el compromiso, ¿verdad?, desde el punto de vista institucional que tiene el Ministerio de Industria y Comercio. O sea que vamos a volcar una serie de contactos con una cantidad impresionante de jóvenes que trabajan en Zona Franca y en otros lugares. De hecho, estamos asistiendo a la Zona Franca. Las colectas son vigorosas en la Zona Franca. Y además, también otra primicia, Julio, y es que ya estamos a las puertas de inaugurar la primera unidad fija de donación de sangre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, mire, cuando nosotros le dijimos, doctor Sin, cuente con el medio para la difusión, porque es que uno tiene la tranquilidad de que el tema sangre está en buenas manos.
porque usted tiene una visión integral Así es. de lo que es la sangre. Mire, la sangre tiene un problema que uno no quisiera entrar en detalle, que es el Hemocentro y Cruz Roja. Da la impresión de que nosotros tenemos dos cúpulas, porque siempre las personas cuando es sangre piensan en Cruz Roja, no saben que existe el Hemocentro, pero que también hay laboratorios privados que comercializan la sangre. Entonces, comercializar la sangre, creo que son dos tejidos que son líquidos, que son la linfa y la sangre del sistema de los seres humanos, de los dos sistemas que tenemos que son líquidos. Tenemos también el problema de los donantes, tenemos el problema de las enfermedades, que él es hematólogo, y antes que todas esas cosas de banco de sangre, es el conocedor de las... La más común es la disminución de los elementos básicos en la sangre, que es la anemia. Doctor, fuera de la anemia, ¿o qué cosas produce, qué enfermedades producen anemia que a su vez afectan el ser humano? Sí, no sin antes responderte sobre Cruz Roja y el Hemocentro. La Cruz Roja tiene cerca de 72 años y obviamente ese es un tiempo apreciable y las personas han recibido formidables servicios de Cruz Roja. Ahora, el Hemocentro Nacional es, desde el punto de vista institucional, la rectora de la sangre en República Dominicana y debemos aplicar por etapas lo que es el modelo, ¿verdad?, de desarrollo de la red basada en nodos. Apenas tenemos de manera operativa 1 año y 6 meses y nosotros colocamos el año pasado cerca de 10,000 hemocomponentes y este año, si lo unimos al otro, tenemos cerca de 16,000. O sea que ha sido vigoroso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el sentido primario de ser del Hemocentro es crear no solo la cultura de donación de sangre, que es tan importante en el país, es que no hemos tenido en 73 años que se puso la primera transfusión en República Dominicana ninguna política en esa dirección del tema de sangre. Es ahora, en estos últimos 10 años, con la construcción del Hemocentro Nacional y su parte operativa que no ha correspondido a nosotros. Nos quitamos la chaqueta institucional representando al gobierno de Luis Abinader y nos colocamos lo de la UAS como profesor. Bueno, anemia no es más que la carencia hemoglobínica. En una mujer, por debajo de 12 gramos por decilitro, tiene anemia. En un hombre, por debajo de 13 gramos por decilitro, tiene anemia. La anemia más común es la anemia por deficiencia de hierro. ¿Por qué? De hemoglobina. De hemoglobina. Anemia es sinónimo de disminución de hemoglobina. Y no son los elementos como el glóbulo rojo. Lo que pasa es que la hemoglobina está contenida en el glóbulo rojo, que es una proteína. Ya. Exacto. Entonces, fíjense, la anemia más frecuente en el mundo. No es numérico el problema entonces. No tiene que tener menos de 12 la mujer para tener anemia, por definición. Porque, ¿qué es lo que ocurre? La definición más idearia es la siguiente. La pérdida del 10% del número de glóbulos rojos, más eritroidea, de la hemoglobina y del hematócrito, dependiendo del sexo, la edad y la altura donde vive el paciente. Pero ¿cómo tú conoces que ha perdido el 10%? Tiene que llevarte un hemograma y eso no ocurre. La Organización Mundial de la Salud ha estimado lo que yo estoy diciendo. Deficiencia de hierro más común en la mujer, en los desnutridos y en los niños, una población muy grande en el mundo. Cerca de más de 75 millones en estos momentos de habitantes en el mundo padecen de anemia ferropénica. Vamos a darte algo importante, diabetes. Atención, la diabetes ya está considerada una enfermedad inflamatoria no infecciosa, porque hay una glucotoxicidad permanente. Entonces, ¿qué ocurre? En el INDEN ya tenemos un estudio que establece que el 52% de los pacientes
diabéticos con anemia es por deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque el paciente diabético no maneja bien lo que se llama la hepcidina, que se forma en el hígado y lo único que hace es transportar el hierro al intestino. Como está alterada, el diabético, en la mitad de los pacientes dominicanos, no maneja bien la absorción del hierro y cae en anemia ferropénica. De manera que el hierro es un precursor del glóbulo rojo. Lo estimula, pero además el glóbulo rojo dura 120 días. El sistema mononuclear fagocitario lo capta, lo divide en 3. En aminoácidos que forman proteínas, en hierro que se une a la transferrina y vuelve al hígado como forma de ferritina almacenamiento y sigue estimulando. Y la biliverdina, que es lo que va a formar la bilirrubina, la cual Juan Luis Guerra, en una canción formidable que ha viajado el mundo entero, la menciona. Doctor, lo contrario de eso que usted acaba de describir es el exceso de sangre, ¿verdad? Tengo entendido. Eritrocitosis o poliglobulia. ¿Qué ocasiona eso y cuál es el tratamiento que se recomienda para ese tipo de... ¿Eso es una enfermedad? Sí. No recuerdo muy bien, pero creo que en alguna ocasión tú fumaste. Sí. Hace muchos años, ¿verdad que sí? Sí, lo dejé, sí. O sea que nos conocemos hace muchos años. Entonces, en los fumadores se inhibe la parte de equilibrio. Y entonces la médula ósea, en muchos de ellos, continúa produciendo glóbulos rojos. Entonces está por encima de lo normal. Pero hay una patología que es clonal, que es una patología que se llama policitemia vera, donde es la que más incrementa la masa eritroide. Y hay que hacer flebotomía, sacarte sangre para que baje y por otro lado colocarte un suerito Es imposible para engañar. hablar de sangre sin usar la terminología que está usando el doctor Sin, porque reducir el lenguaje y hacerlo popular en sangre es muy, muy difícil, porque mucha gente está diciendo, ¿y de qué está hablando? Nosotros, todo lo que él ha dicho es un tema. Así es. Para muchos programas. Por ejemplo, él mencionó diabetes. Doctor, y es que la diabetes está presente en demasiadas cosas en el organismo, fuera en los traumatismos. Así como es una epidemia, así mismo se comporta. Afecta todo, cualquier sistema que llegue sangre y tú tienes que tener llegada de sangre para que los órganos funcionen. Y en alguna edad, la disminución de secreción de insulina de parte del páncreas es fisiológica. Bueno, en diabetes tenemos pacientes que no producen insulina y pacientes que producen insulina de baja o poca calidad. Entonces, en el devenir del tiempo, no solo es la cara que se nos arruga, es el sistema orgánico entero. Y cuando digo entero, es entero. Entonces, eso pudiese ocurrir. Pero me parece que, y casi te estoy leyendo el pensamiento, debo decir, el 14 de junio, Mañana, se celebra el Día Mundial del Donante. Tenemos múltiples en todo el país, el Ministerio de Salud Pública y el Hemocentro Nacional, porque pertenecemos al Ministerio de Salud Pública, tenemos múltiples jornadas de donación. ¿Por qué se celebra el 14 de junio? Se celebra como un homenaje, como un testimonio a todos aquellos que han sido donantes en algún momento de sangre, como testimoniándole gratitud. Pero es el 14 de junio porque el médico investigador austríaco-norteamericano Karl Landsteiner fue el que descubrió los grupos sanguíneos. Nosotros sabemos nuestro grupo sanguíneo por ese señor que en el 1900 fue premio Nobel y su natalicio es un 14 de junio. Pero 14 de junio en República Dominicana es una fecha memorable, histórica, y tiene también que ver el 14 de junio. En su himno hay un pase precioso que dice, y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad. doctor, el paciente que necesita, cuando un médico le dice, usted necesita tener 5 unidades de sangre o 2 unidades para esa cirugía reservada, puede que se use y puede que no se use. ¿De qué está hablando? Tremenda pregunta. La cirugía cardiovascular
Julio y compañeros aquí del set, se ha ido incrementando. Tenemos cerca de 7 lugares ya que se hacen cirugía cardiovascular. ¿Y cuál es el pool? 5 paquetes globulares, 2 paquetes de sangre total, 2 plaquetas por aféresis y plasma. Entonces eso ha incrementado la demanda también. Ahora bien, sangre que sale del hemocentro, en su trazabilidad, nosotros no tenemos involucramiento en si se utilizó o no. Si no se utilizó, no la regresamos, porque como no tenemos ese componente de trazabilidad, entonces no sería seguro nosotros estar moviendo una sangre de una ¿Donar otra. sangre conlleva algún riesgo para el donante? No, todo lo contrario. Donar sangre, como dijo aquí el maestro William Hanna, es un don. Viene de ahí, donar. Todo lo contrario, donar no duele. El rango de edad de 18 años, 65 años, pesar poco más de 50 kilos, si tiene tatuaje, que tanto los jóvenes usan hoy en día, si tiene más de 6 meses puede donar un piercing, una punción, un arete, también si tiene más de 6 meses puede donar. Ahora bien, los diferimientos, que a lo que tú te refieres, puede ser o pasajero o Definitivo. taxativo definitivo. Por ejemplo, una persona en tratamiento con cáncer, Julio, no puede donar. No, ni con Los anemia diabéticos, tampoco. me preguntaron ayer, menos. Los diabéticos, preferimos que no el diabético, pero si hay una urgencia y el diabético está controlado, puede donar, porque es una urgencia. De manera que donar no duele. Donar sangre no solo salva vidas, una unidad salva 3 vidas. Debemos nosotros de convocar y unir esas voluntades Bien. para en la diversidad transitar por ese camino. Doctor, tenemos mañana el día del donante. Así Que, es. repítamelo de esta tarde con Esta tarde tenemos a las 4:30 en Industria y Comercio la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Salud, Hemocentro Nacional, el Ministro de Salud con el Ministro de Industria y Comercio. Eso va a dar, sin lugar a dudas, una serie de planteamientos programáticos y de estrategia para iniciar el proceso de incrementar con grandes jornadas la colecta de sangre. Bien, el doctor Sin estuvo hoy porque mañana tiene un día sumamente apretado. Mañana Así es es, 14 de así junio, es. Día internacional o nacional del donante. Internacional del Doctor donante de Pedro sangre. Sin Ureña, gracias por estar con nosotros. Muy bien.